¿Qué tal? Soy el doctor Michael Neumayer, vengo de Alemania y le agradezco al comité organizador por la amable invitación y por darme la oportunidad de dirigirme eh, a ustedes en referencia al diagnóstico molecular en plasma para la toma de decisiones terapéuticas en oncología personalizada. Entonces, tenemos acá que comenzar con algunos conceptos básicos. Obviamente, el diagnóstico del cáncer, mejor dicho, se basa o se ha basado en la medición y las pruebas de marcadores tumorales a lo largo de los años. Y estos marcadores tumorales han estado presentes desde la década de los 60. Muchos de ustedes conocen, por ejemplo, el antígeno carcino embrionario, que fue el primer marcador tumoral que fue caracterizado. Y desde entonces ha habido diferentes definiciones de los marcadores tumorales y aquí les presento entonces la versión del Instituto Nacional del Cáncer que señala que los marcadores tumorales son sustancias que son producidas por el cáncer o por otras células del organismo en respuesta a un cáncer. Entonces casi siempre estamos hablando de malignidad o a ciertas condiciones benignas no cancerosas. La mayor parte de los marcadores tumorales son elaborados por células normales al igual que por las células cancerosas. Sin embargo, hay una serie de antígenos de diferenciación y se producen niveles muchos mayores en condiciones cancerosas. Esto es cierto, pero no completamente cierto. Por ejemplo, esto tiene que ver con la anatomía patológica y con los diversos marcadores que son liberados en los tejidos y a veces en dirección opuesta debido a que la caracterización de las células cancerosas es diferente a la de las células normales. Estas sustancias pueden encontrarse en la sangre, orina, heces, tejido tumoral u otros tejidos o fluidos corporales de algunos pacientes con cáncer. Entonces, ahora, hoy en día, yo quisiera agregar algo acerca de los marcadores tumorales, que realmente son proteínas, y más reciente, los patrones de expresión de genes y los cambios en el ADN también han comenzado a utilizarse como marcadores tumorales. Y este es un elemento bastante significativo y disruptivo en el diagnóstico oncológico debido a que los cambios en el ADN y que surgen de un tumor son típicamente específicos para el tumor, ya que como sabemos, entonces el cáncer es una enfermedad causada por defectos en los genes. Y entonces permítame seguir un poco más allá y tratar entonces de definir cuál es el papel del laboratorio hoy en día en el diagnóstico de los tumores, cuáles son las implicaciones en la medicina personalizada. Entonces, si miramos en el pasado, considerando diferentes estadios o diferentes situaciones de enfermedades malignas. Por cierto, tenemos los tumores familiares y hereditarios. Todos sabemos, por ejemplo, por cierto, aquí el laboratorio, la química clínica no tiene gran cosa de papel acá, pero hay una suerte de predisposición y esto es establecido por los genetistas. En el tejido tumoral primario, la histopatología y la patología molecular es básicamente la forma en la cual se hace el diagnóstico. En la enfermedad metastásica y el seguimiento mayormente son los estudios por imágenes para monitorizar estos estadios. En la medicina del laboratorio tenemos, como ya se ha señalado, marcadores tumorales en el suero y en el pasado se detectaba también la expresión de ARN mensajero específico para determinados tejidos. Entonces, como se ha señalado antes, entonces esto no ha sido del todo efectivo. Y por cierto, el laboratorio está mucho más involucrado en medir y evaluar los fenómenos paraneoplásicos, por ejemplo, anemia, normalidades en la coagulación, anomalías de las hormonas, etcétera. Y esto tiene un papel no específico para detectar las complicaciones que pudieran aparecer en el desarrollo de los tumores. Y simplemente para darles aquí un ejemplo de los marcadores tumorales clásicos, para varios tumores pueden verlos acá, para diferentes órganos y pueden ver los marcadores asociados aquí con los cánceres, tales como cáncer de páncreas, el CA19-9,
y también es un marcador para los cánceres de los ductos biliares, cáncer de esófago y gastrointestinal, entonces no es tan específico. Y tenemos acá estos marcadores que pueden presentarse en una serie de cánceres, usualmente, por ejemplo, en la mucosa del colon, el antígeno carcino embrionario, pero que puede expresarse también en el cerebro, al igual que en otros cánceres, por ejemplo, el de vejiga y así sucesivamente. Entonces, estos marcadores tumorales han sido usados desde la década de los 80. Entonces, cuando ya la tecnología se hizo disponible, entonces para poder evaluar estos sistemas, esto con diferentes fabricantes que han perfeccionado sus herramientas para el diagnóstico o para las pruebas diagnósticas en fluidos corporales o en la sangre del paciente, con la presencia y la concentración que se determina. Tal vez esta no ha sido una historia tan exitosa, pero está muy claro que estos marcadores moleculares nuevos han sido definidos como ADN molecular o como ácidos nucleicos circulantes en el plasma, de manera tal que haya estos nuevos marcadores tumorales de los años 2000. Y simplemente quiero brevemente mostrar aquí dos aspectos acerca de los marcadores tumorales clásicos y que están presentes en el suero. Pueden no ser necesariamente específicos si no hay una separación clara entre la población con la enfermedad y la población sana. Y hay cierta superposición entonces entre estos dos grupos de personas. Y también hay la pregunta acerca de que si usamos marcadores únicos o si utilizamos combinaciones de marcadores, entonces con estas combinaciones de marcadores, entonces la sensibilidad mejora y la especificidad se pierde un poco. Entonces aquí la idea es determinar el problema que hay con los marcadores múltiples y las condiciones de la prueba, y esto va a afectar la interpretación, particularmente con estas combinaciones con las cuales se haga seguimiento de estas pruebas de laboratorio y de estos resultados obtenidos. Y podemos ver acá entonces aquí esta intercambiabilidad, dependiendo de los métodos que se usan, puede haber una suerte de agrupamiento de los resultados de las diversas muestras para las evaluaciones de la calidad, como se ve aquí en la gráfica. Y aquí tenemos pues una serie de marcadores tumorales específicamente, que han sido medidos sobre la base de anticuerpos moleculares, anticuerpos monoclonales en formas específicas, de acuerdo con lo fabricado por diferentes compañías. Y al final tenemos baja sensibilidad y especificidad. Esto da como resultado un desempeño deficitario para diferentes valores en diferentes situaciones para una detección temprana del cáncer, y esta es la razón por la cual estos marcadores tumorales no han sido tan efectivos para el tamizaje y detección temprana, así como para la monitorización. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cuál podría ser el futuro entonces de esta medicina de laboratorio en oncología? Entonces, obviamente, como se ha dicho, esto está definido por los marcadores moleculares, y hay marcadores humorales tales como los ácidos nucleicos en la sangre y que surgen del tumor y que básicamente pueden señalar defectos moleculares que se reflejen entonces y que son específicos, y que esto señala una gran diferencia con lo que se tiene hasta el momento. Y a nivel celular, entonces siempre hay células tumorales circulantes, diseminadas si se quiere, dependiendo entonces de cuál es su definición y el substrato o el substrato que se quiere utilizar. Entonces podemos investigar esto utilizando métodos digitales de PCR, métodos de secuenciación, reacción en cadena de polimerasa, y determinar así los diferentes aspectos tal como se verá más adelante. Permítanme entonces formular la pregunta: ¿cuáles las concentraciones relativas de ADN o de ADN libre circulante? Y obviamente este es el rango donde tenemos marcadores en fuga de tejidos, por ejemplo, marcadores tales como ferritina o el péptido C u otros,
Entonces hay una serie de marcadores que puede identificarse acá con estos rangos de concentración y donde también encontramos este ADN circulante libre. Entonces aquí tenemos estas técnicas de amplificación, que no es un problema tan difícil poder amplificar y establecer la caracterización de los defectos moleculares de manera tal que esto nos dé una idea de cuál es la situación desde el punto de vista de cómo está evolucionando el tumor en esta situación. Es importante entonces señalar el hecho que mientras este ADN libre circulante o con este ADN libre circulante tenemos ciertos tamaños o magnitudes, las cuales definen a zonas nucleares de las cuales puede hacerse extracción. Y está bastante claro que este ADN tumoral circulante es una proporción mucho más pequeña, es una fracción pequeña del total del ADN total circulante en la sangre. Y esto, por cierto, es el caso que surge, o la pregunta que surge. Entonces, esto ha sido respondido con argumentos preanalíticos y se puede ver entonces que si se tienen muestras que se toman como muestras para investigar el ADN, tal como expresión de copias por mililitro de plasma, entonces la forma como se almacenan y se transportan, entonces esto lleva a variables en la circulación de este ADN libre de las células y que toma diferentes características. Y esto puede afectar a los leucocitos o con los leucocitos, sea por centrifugación o por alteraciones en la coagulación, y esto afecta la liberación del ADN. Y el punto es que tanto más se espera, tanto más desfavorable la expresión de este ADN en la sangre, y esto ciertamente habrá de impedir la caracterización y detección con facilidad de estos marcadores tumorales. Y hay una serie de medios para estabilizar las muestras de sangre con diversas adiciones de compuestos, y tener entonces estos tubos para la toma de muestras de sangre que permiten mantener los niveles de ADN en niveles apropiados en el plasma en una forma estable. Y esto es un punto importante a considerar si es que queremos trabajar con este tipo de método diagnóstico. Entonces, ciertamente hay una suerte de vía desde el punto de vista del descubrimiento de los biomarcadores, pruebas y validación, desarrollo, utilidad clínica, implementación clínica y estandarización. Estos son los pasos que se tienen que implementar para que se trabaje entonces con este tipo de modalidades diagnósticas en estos contextos de trabajo. Y esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Ahora, en el hospital universitario donde yo trabajo, tenemos entonces este grupo de molecular de tumores, que es un grupo interdisciplinario de médicos, patólogos, especialistas de laboratorio y otros colegas. Entonces aquí ellos se reúnen en una modalidad regular para conversar acerca del diagnóstico molecular o de las pruebas de diagnóstico molecular para los pacientes que necesitan entonces el uso quizás fuera de indicaciones aceptadas de algunas terapias, o pacientes que han pasado todas las opciones terapéuticas regulares y que donde se tiene que intentar tratamiento con medicamentos por fuera de las indicaciones habitualmente aceptadas, y todo esto requiere que se esté en la capacidad de identificar muy claramente ciertas características del tumor que pudieran ser explotadas para tomar las mejores decisiones terapéuticas. Y aquí el análisis molecular está basado en los tejidos, obviamente, secuencia de paneles, este tipo de secuencias. Entonces, aquí en nuestro laboratorio es el único lugar en Alemania donde se hace el perfil líquido en estas biopsias. Esto es una biopsia, en senso estricto se toma el plasma, entonces el ADN del plasma, y básicamente se hace la secuenciación o la información del plasma, y esto se llama el perfil en líquido. Entonces aquí estamos hablando de los ácidos nucleicos circulantes en el plasma, y se puede hacer esto con diferentes
abordajes sistemáticos, ¿no? Utilizando el abordaje dirigido para ver mutaciones, por ejemplo, que se presentan en una forma rítmica, secuencias o un panel de secuencias, y pruebas personalizadas, que corresponde esto básicamente a pruebas individuales y se desarrollen específicamente para pacientes con cierto tumor en ciertas situaciones. Y esto para darnos una idea de todo esto. Y al lado de la investigación humoral, también tenemos el análisis de células únicas, quizás identificar y caracterizar estas células únicas como células tumorales circulantes, localizadas o diseminadas. Y entonces hay que buscar aquí también un diagnóstico integrativo, como se habló antes, y los aspectos en donde se combina la radiómica, o estos temas de radiómica y los temas de genómica, y tratar de combinarlos exitosamente y poder extraer entonces sinergias a partir de esta información obtenida en forma combinada. Entonces, hay ciertas aplicaciones entonces para enfermedades conocidas en las cuales este perfil líquido puede utilizarse, y obviamente esto tiene que ver con el diagnóstico, la monitorización del tratamiento y las preguntas acerca de su valor pronóstico en la detección de la enfermedad. Todas estas situaciones básicamente en donde el paciente tiene una enfermedad conocida. Y les voy a dar un ejemplo, en este caso el melanoma maligno, en donde es una condición que ustedes pueden conocer, y saben que aproximadamente un 50% de los casos de melanoma son mutaciones BRAF. Entonces tenemos BRAF aquí en esta vía, el BRAF. Aquí tenemos las señalizaciones hacia el núcleo, buscando entonces la forma de iniciar la proliferación y la sobrevida con la expresión de genes con señalización apropiada. Y el BRAF o el BRAF, este gen BRAF, entonces va a mutar en aproximadamente un 50% y será activado por completo, y luego puede ser inhibido por inhibidores específicos del BRAF de alta afinidad. Entonces los primeros estudios clínicos dieron respuestas espectaculares, esto en el año 2012. Ustedes pueden ver al paciente antes del tratamiento y después de 15 semanas de tratamiento. Entonces, con estos inhibidores de BRAF, una mejoría espectacular. Y en la PET-CT, en los estudios por imágenes, ustedes pueden ver que hay una reducción tremenda y dramática de las metástasis. Entonces el problema con esto es que todas estas metástasis hacen recaídas y el tumor retorna con el uso de estas terapias con inhibidores de BRAF, y este es el aspecto que tiene a pocas semanas después de esta mejoría tan obvia y espectacular, de este resultado tan positivo. Entonces toma nuevamente aspecto y los tumores desarrollan resistencia a la terapia, prácticamente todos los tumores lo hacen. Entonces la pregunta es cómo abordar este tipo de situaciones, y para esto se necesita entonces caracterización en mayor detalle del ADN tumoral, lo cual puede hacerse utilizando las biopsias, por cierto, pero a veces las biopsias no pueden obtenerse con tanta facilidad, o no se puede hacer biopsias de todas las metástasis. A veces hay diferencias desde el punto de vista molecular entre una y otra, y el plasma entonces es un muy buen material para obtener entonces la integridad de las mutaciones tumorales que pudieran estar presentes en esta paciente. En este caso en particular, ustedes ven que si se tiene BRAF aislado y BRAF combinado con un inhibidor MEK, el cual es básicamente el gen en la vía, entonces si se bloquea en dos etapas, y si se tiene entonces esta mejoría sostenida y significativa en la sobrevida global. Entonces esto es cómo se hace esto básicamente. Tenemos aquí esta nota metodológica breve. Aquí en este abordaje dirigido de este perfil líquido, entonces ustedes ven un sistema llamado OncoBeam, que es uno de los 3 sistemas en Alemania. Con mi laboratorio hay una máquina bastante común con estos recipientes para BioRad. Es un sistema comercialmente disponible,
y que tiene un juego establecido de 35 mutaciones que se pueden medir en forma simultánea. Y aquí tenemos esta plataforma abierta para este dispositivo de manera tal que usted pueda realizar sus propias pruebas. Entonces esto es básicamente cómo se hace. Ustedes pueden ver entonces este punto crítico es el PCR de la emulsión, en donde se tiene entonces en esta representación artística, aquí en estas láminas de inmersión, estas partículas que se separan y que es impenetrable para los componentes que están circulando, y entonces finalmente se tiene aquí una porción y una molécula, y esta es amplificada dentro de esta gota y se crea entonces una intensidad suficiente de las señales, y una vez que se comienza a hibridizar esto, se tiene una sonda específica para una línea tumoral tal como se muestra aquí en rojo, o con la sonda para el biotipo sin mutaciones de interés en el gen, y esto está representado aquí en verde. Y básicamente entonces se corren después todas las pruebas viendo los efectos normales. Se trabaja con citometría de flujo para analizar los diversos patrones cuando tenemos lo normal y cuando tenemos valores fuera del rango, tal como aparece en esta parte del cuadrante, señalando la información correspondiente que puede tener características mixtas. Entonces mostramos aquí las mutaciones y las diferentes anormalidades a las cuales se puede llegar. Entonces, utilizando este tipo de tecnología, hemos analizado 634 pacientes sobre la base de diversos estudios, y con una muy buena concordancia entre los hallazgos en la patología de los tumores y el resultados del perfil genético en la sangre. Y obviamente hemos sido muy sensibles a ello debido a que pudimos tener aproximadamente 810 días de tiempo antes que el paciente se torne sintomático. Entonces es un periodo no tan corto de tiempo, aunque esto puede tener su significado en los estudios de radiología, estudios de imágenes. Esta es una subcohorte donde ustedes pueden ver, entonces tenemos aquí a todos los pacientes que han estado con la terapia del BRAF, básicamente este tipo de contexto, en donde se puede observar aquí que tenemos la detección de las recaídas, señalando en estas pruebas moleculares, y aquí podemos observar la guía diagnóstica para la radiología. Con estas barras en rojo ustedes pueden observar entonces esta mejora significativa de la tasa de detección en el tiempo en comparación con métodos que tienen un desempeño más irregular y que pueden tomar mucho tiempo. Y este diagnóstico precoz se hace bastante tiempo antes de las manifestaciones. Entonces la terapia aquí desafortunadamente no funciona pese al diagnóstico precoz, y ese es algo en lo cual hay que pensar entonces para cambiar los esquemas de tratamiento y tomar las mejores decisiones. Y otro tema que puede utilizarse para estas técnicas, o donde pueden usarse estas técnicas, básicamente podemos observar entonces que si nosotros tenemos cáncer colorectal y tratamos este cáncer colorectal con cetuximab o algún otro medicamento de esa familia, entonces tenemos aquí el estatus del KRAS, los oncogenes KRAS que están presentes en la mayoría de los tumores, y básicamente van a disminuir en tamaño debido a la terapia, ya que si tenemos a un paciente que tiene una mutación KRAS, entonces podemos ver que los tumores no han sido influidos por este cetuximab, esta terapia con cetuximab. Entonces, por eso en los folletos de este anticuerpo monoclonal específico dicen es preciso hacer la prueba primero para un KRAS mutado de tipo silvestre, y que haga el paciente pues no elegible a la terapia con esta droga y que se busquen otras opciones de tratamiento. Aquí tenemos un tema clásico donde básicamente se dice que podemos entonces tratar o monitorizar el tratamiento sobre la base de este concepto de cambios de la terapia. Entonces tenemos aquí la terapia A,
que elimina cierto tipo de células o de subclonas dentro del tumor, aunque es una forma bastante heterogénea, y necesitaría entonces tener el desarrollo, las subclonas que son resistentes a la terapia A. Y entonces aquí tenemos la terapia B, donde se elimina este otro grupo de células, y aquí los vías de ida y vuelta con esta terapia, y se demuestra entonces que esto realmente es de gran ayuda para lograr o para prolongar la vida de los pacientes y mejorar la eficiencia de la terapia. Y existe una ventaja clara en la clasificación al utilizar estos ácidos nucleicos circulantes en el plasma y ver la clasificación clínica tal como se observa aquí. Entonces aquí en este caso en particular tenemos al paciente, los meses que transcurrieron desde la cirugía, y aquí tenemos el porcentaje de pacientes libres de recurrencia, aquí el bajo riesgo para estos pacientes y los pacientes de alto riesgo. Entonces, si les considera desde el punto de vista clínico, entonces podríamos tener este tipo de curva de Kaplan-Meier. Pero si tenemos pacientes que no han recibido ninguna quimioterapia, por ejemplo, y miramos a los pacientes en términos del ADN tumoral circulante, sea negativo o positivo, y esto podemos verlo, entonces esta es una mejor discriminación con mayores razones de riesgo, como se ha señalado, y esto significa que no se habría clasificado correctamente al utilizar entonces la metodología clínica. Entonces es mejor hacer la clasificación a nivel molecular. En una forma muy similar podemos observar aquí, en este caso en particular, en donde tenemos la discriminación entre el ADN que es utilizado para detectar esta enfermedad de mínimos residuos, y a menudo los medios moleculares o el antígeno carcino embrionario irregular en el cáncer colorectal. Hay un artículo aquí de Frank Thiel del año 2008 y que sentó las bases aquí para esta tecnología, y podemos ver que los pacientes que tienen mutaciones no detectables en el plasma tienen mejor evolución en comparación con los pacientes en los cuales se detectaron las mutaciones, y el marcador tumoral aquí no discrimina aún en periodos prolongados de tiempo este tipo de característica en cuanto al ADN circulante. Y también hay el punto en donde usted puede formular la pregunta: si tengo un paciente que necesita tomar la decisión de quimioterapia adyuvante en un cáncer de estadio bajo, estadio 2, ustedes pueden ver acá entonces que estos pacientes que tienen un pronóstico similar, si se quiere decir de esta forma, sea o no que se haya hecho la evaluación estándar o guiado por tomografía, tenemos acá lo interesante que el riesgo de recurrencia en estos cánceres en estadio 2, para el cáncer colorectal en este caso en particular, para la decisión, entonces esta puede tomarse tanto con el manejo estándar, con esta toma de decisión clínica, o con el ADN-CT. Entonces no hay una desventaja conocida para los pacientes si es que usted prefiere una modalidad u otra. Por otro lado, cuando trabajamos con esta biopsia guiada por CT, entonces podemos ver claramente una reducción de las quimioterapias, esto en aproximadamente un 15%. Entonces, este es bajo riesgo para los pacientes negativos, y la desventaja, si esto muestra un MP confirmado en estudios a gran escala, esto realmente puede influir entonces en la forma que este tipo de diagnóstico se utiliza para las diversas condiciones referentes a la monitorización de los pacientes ya clasificados. Veamos las estrategias para la detección precoz, y primero quisiera llamar vuestra atención a diferentes problemas que tenemos en cuanto a la detección temprana, y es la pregunta entonces:
referente a por qué hacer estos tamizajes, por qué fracasan. Y obviamente esto es causado eh, sin mucha sensibilidad o especificidad, tal como se muestra aquí en estos modelos. Entonces podemos observar que sin importar la especificidad de 80 o 95%, el valor predictivo positivo es bastante bajo, en lo cual habla de la prevalencia de la enfermedad en la corte es baja. Del mismo modo, con la prevalencia estos valores predictivos positivos pueden aumentar. Y el punto es entonces, no habría mucho que decir acerca de la sensibilidad y especificidad cuando tenemos pruebas que pudieran realizarse en maneras tales que puedan ser exitosas y ayudarnos a determinar entonces la verdadera naturaleza de la enfermedad, eliminando las tasas de falsos positivos y negativos. Entonces aquí la prevalencia es el principal factor a considerar. Y ha habido un estudio bastante bueno que ejerció bastante influencia en el pasado, publicado en Science el 2018, esto por Nico Papadopoulos, que conjuntamente con Kingsley y el grupo de Bad Forsten, que entonces el estudio CancerSeek, básicamente entonces para poder mejorar la tasa de detección, entonces ellos utilizaron estos aumentos por etapas en la prevalencia con un paso diagnóstico hasta tumores mixtos para poder demostrar que esto tenía valor predictivo positivo. Entonces básicamente utilizaron pacientes o enrolaron pacientes que tenían hasta 64 años. Entonces aquí teníamos este tipo de variables y variabilidad. Entonces la idea era no mirar un tumor de lo más común, buscar cánceres comunes, ver si la frecuencia sería mayor. Y en este patrón de amplicones es con 60 genes, tal como se muestra aquí, y este panel de amplicón fue utilizado para poder estar en capacidad de cubrir estos 8 tumores alcanzando la máxima eficiencia. Y luego al final ellos entonces establecieron marcadores tumorales, diversas proteínas que han sido investigadas y que son más o menos específicas para estas entidades que aparecen aquí. Entonces aquí para verificar la validad, viabilidad y aplicabilidad de este abordaje se tomó pacientes con cáncer recién diagnosticado donde no había signos de metástasis y que no habían recibido tratamiento en comparación con 12 individuos sanos en edad media de 55 años y en donde se utilizó la sensibilidad y especificidad promedio que fueron calculadas. Entonces aquí estamos hablando básicamente de cómo ellos hicieron el abordaje y estos paneles de Amplicon corresponden a un estudio bastante bueno. El resultado fue que la sensibilidad promedio de 70%, esto se logró en forma global para todos los tumores, fluctuando desde 35% en cáncer de mama a 95% en cáncer de ovario, con bastante especificidad, donde los falsos positivos usualmente son un problema en este contexto, obviamente en los pacientes con cáncer. Y lo más importante, o la característica más importante de este CancerSeek, este trabajo, fue que la presencia de mutaciones que pudieron determinarse, esta también fue seguida por ciertos marcadores tumorales. Entonces esto llevó a una sensibilidad promedio en los estadios tempranos de 43% y 73% en el estadio 2, lo cual es un resultado bastante bueno y que puede haber sido identificado con las mutaciones en el plasma y en el tejido, con una concordancia muy buena y localización de los tumores de 26 pacientes con cáncer que tuvieron un diagnóstico precoz y que tuvieron estos algoritmos calculados. Entonces, básicamente en este contexto, esto es bastante favorable. Por cierto, debemos ser cuidadosos en el sentido que esto no puede lograrse en la misma forma
en situaciones en donde la prevalencia es muy baja. Por ejemplo, en Alemania tenemos prevalencias de estos tumores que son más bajas, y esto básicamente significa que aquí el valor predictivo positivo va a caer a un 20%, pero aún así esto es significativo si se compara con los programas regulares de tamizaje con marcadores únicos y con estas modalidades y tecnologías. Entonces, en Alemania, o por lo menos en nuestra sede, hemos encontrado que hay una mayor demanda de estos perfiles de tumores, y esto se ha visto en los últimos 2 años. Entonces podemos encontrar que hay más demanda para hacer esto, y esto se ha visto en diferentes casos de pacientes que han sido seguidos utilizando estos perfiles y que siempre han sido comparables entre los tejidos, y los hallazgos del perfil líquido tienen una coordinación muy cercana en la patología, en la medicina de laboratorio, en estos abordajes dirigidos, y en los abordajes no dirigidos utilizamos la secuenciación. Son formas mixtas de trabajo, las cuales pueden ser cuantitativas y mejoran la detección del cáncer. Se utilizan paneles tal como se muestra aquí. No es tan sensible como las pruebas específicas para los tumores, los abordajes dirigidos. Quizás un cuarto de magnitud, pero es bastante más versátil cuando se trabaja de mutaciones desconocidas y que son individuales para nuestros pacientes. Permítanme darles un ejemplo. Acá tenemos un paciente con una enfermedad pulmonar que tiene estas lesiones pulmonares. Puede ser un carcinoma pleural que necesita terapia. Se toma una biopsia de la enfermedad metastásica y podemos ver que se encuentran ciertos marcadores, y en el perfil líquido se encuentran marcadores adicionales, lo cual tiene sentido, ya que corresponde a esta enfermedad metastásica o a esta mutación en particular que se pasó por alto en la biopsia. Y como se dijo antes, aquí en el perfil líquido consideramos entonces que básicamente tenemos estas mutaciones representadas en una forma o en otra, y en este caso en particular esto ayudó a darle al paciente un régimen adicional de terapia para estos pacientes o esta paciente sobre la base de la amplificación de los genes. Aquí podemos ver aquí tenemos un ejemplo clínico en donde se puede observar entonces que tenemos una situación en esta paciente en la cual están presentes diversas mutaciones, y estas han sido graficadas. Entonces no podemos encontrar estas mutaciones en estas imágenes, y aquí nuevamente vemos que la paciente tiene una recaída con este aumento de la lesión del receptor de EGFR. Tenemos ADN circulante muy alto para este tumor, y que esta paciente está recibiendo irradiación, y también podemos ver que obviamente aquí este proto-oncogen también está siendo afectado, y que esta paciente va de vuelta a la remisión. Y luego en las imágenes del tórax, en la evolución, se encuentra nuevamente la masa tumoral, mientras que estos marcadores todavía se mantienen en niveles bajos. Posteriormente esto fue diagnosticado como fibrosis pulmonar debido a la irradiación a la cual fue sujeto este paciente medio año antes para poder eliminar este tumor pulmonar. Entonces hay que discriminar entre los procesos malignos y no malignos que no sean calificados y evaluados correctamente con una modalidad diagnóstica única, sino que esto se tiene que trabajar con combinaciones. Este es un paciente que ha sido identificado originalmente y con estas secuencias de paneles, y luego aquí se sigue mutaciones adicionales que no son cubiertas en el panel, y se desarrollan pruebas específicas para hacer seguimiento y monitorización del tumor en este paciente en particular, con esta prueba específica personalizada. Entonces esto es lo que se está haciendo en el campo molecular, y obviamente estoy muy interesado en el diagnóstico, abordaje el diagnóstico integrativo, y para nosotros es una
relación interesante entre la Sociedad Europea de Radiología y la Federación Internacional de Medicina de Laboratorio para sostener estas estrategias de diagnóstico, aumentar su visibilidad y apreciar entonces su capacidad diagnóstica. Y aquí se muestra entonces, o se puede ver, estos conceptos multimodales y de múltiples niveles, habiendo colaboración particularmente para la detección precoz de los cánceres utilizando información de radiómica, genómica e información clínica, todo en conjunto para tratar entonces de llegar al punto lo más temprano posible, al diagnóstico lo más tempranamente posible en estos estadios de las enfermedades malignas. Y esta detección precoz también ha sido enfocada por Lennon en un artículo, el cual básicamente construye sobre los estudios de ciencias que les he presentado antes, y en este momento para hablar en el contexto de la vigilancia o del tamizaje para estos tumores. Entonces hay que ver cómo estos regímenes que combinan las imágenes y las pruebas en sangre en conjunto, entonces nos llevan a un cierto régimen de las vías diagnósticas y del flujo de trabajo, y todavía podemos ver entonces un 40% de valor predictivo positivo para estos pacientes en estas cohortes. Esto es bastante impresionante como número, y tal como se puede ver en las estrategias de tamizaje con marcadores regulares, entonces nos quedaríamos allí atorados con valores predictivos positivos que serían de un solo dígito para sus porcentajes. Tenemos nuestro propio proyecto que deseo compartir con ustedes y que se desarrolla en nuestro hospital, en donde estamos tratando de mejorar la prevalencia en la detección, y esto es sobre la base del síndrome de Trousseau. Trousseau fue un cirujano que fue el primero que investigó sistemáticamente la trombosis y los fenómenos embólicos en el contexto del síndrome paraneoplásico que ocurre en las enfermedades malignas. Entonces se habla de esto como el síndrome de Trousseau, y hay un programa integrado de diagnóstico, el D-Truly, Detect Trousseau Tumors, ¿no? Aquí se evalúan los eventos trombóticos, son diagnosticados en nuestro centro con la modalidad integrativa, combinando radiología, la medicina nuclear y el Instituto de la Medicina Clínica y Química establecieron estrategias para el diagnóstico. Entonces también se buscó la participación del departamento vascular, en donde la idea era ver estos fenómenos no provocados de trombosis en estos casos en particular, y los pacientes fueron a estas pruebas de perfil lipídico en una modalidad regular. Si se tornaban positivas, la idea era ir con este paciente al laboratorio de radiología y hacer la resonancia con PET scan y localizar entonces lo mejor posible estos tumores, no ver dónde están situados en reuniones específicas en estos centros de cáncer, para ofrecerle mayor y mejor diagnóstico y tratamiento. Desde el punto de vista del papel en la salud pública, hay áreas y diferentes prácticas médicas en el país. En Alemania se refiere. Entonces se ha diseñado una serie de estrategias en salud pública, informática médica y medicina clínica para poder educar a los pacientes y a los médicos generales para que sean más conscientes de estas herramientas, a fin que envíen a estos pacientes en búsqueda de un diagnóstico integrativo. Y esto me lleva básicamente al último aspecto aquí de este diagnóstico integrado o integrativo, estos abordajes para el diagnóstico, de manera tal que se pueda decir entonces, esto es algo que ha sido investigado acá. Aquí hay un estudio donde se muestra muy claramente que todos estos tumores tienen perfiles moleculares diferentes, tienen aspectos de radiómica que son diferentes con respecto a lo que usted básicamente puede identificar: densidad de heterogeneidad en el tejido, el perfil de líquidos, donde usted puede medir estos abordajes integrativos con diferentes heterogeneidades y mantener el desarrollo de la terapia. Y también se puede tener la biopsia líquida en estos casos
para poder investigar células aisladas en la sangre, de manera tal que tengamos nuestro propio tecnología de células y que podamos ver estas células sobre la base del laboratorio y ser bastante útil para los propósitos de nuestro trabajo. Y si nosotros hacemos esto, encontrando la heterogeneidad, esto ha sido bastante impresionante, se ha mostrado en este artículo por Sioveña en Cancer Cells, y hay diferentes lesiones y se puede ver entonces que hay estas lesiones, estas mutaciones de base, y con el desarrollo de estas metástasis, entonces se encuentra que hay el desarrollo entonces de diferentes patrones moleculares que pueden establecerse entonces haciendo las biopsias acá, y entonces dándonos el espectro de posibles metástasis que pueden presentarse, liberándose aquí hacia el torrente sanguíneo. Y no solamente ello, sino que también podemos considerar hoy en día estas frecuencias de factores circulantes, los que tienen que ver con el lisis de los leucocitos, tal como se vio antes, y que también tienen que ver con los ácidos nucleicos tumorales, que se usan al igual que estos ácidos nucleicos en cantidades específicas que tienen que ver con el tejido normal y que tienen que ver con patrones de metilación y con la estructura de la cromatina, y que también tiene que ver con el DNA que está circulando, y sobre esa base entonces en algunos casos se puede localizar a partir de sangre periférica no solamente si hay un tumor, sino cuál es el perfil molecular de este tumor, y también tener una idea de dónde estas lesiones tumorales pueden hallarse, ya que tenemos el tejido de origen para este ADN conjuntamente con los ácidos nucleicos en el plasma. Y en esta forma entonces básicamente se puede evaluar este ADN circulante y tener los orígenes tisulares específicos, y esto puede ayudar al radiólogo a localizar dónde está el tumor. Entonces, en resumen, podemos decir que el diagnóstico de laboratorio y la química clínica requiere la adaptación de técnicas moleculares, particularmente en oncología, y esto es un avance mayor en el campo de la profesión. El diagnóstico con el ADN del plasma es la base para la participación futura en el diálogo médico en oncología y nuestra asistencia específica en la toma de decisiones clínicas, similarmente a lo que conocemos en microbiología con los antibiogramas. Entonces es una excelente información. CENAP será el nuevo marcador tumoral, pero con un desempeño mucho más favorable. Puede utilizarse para detectar recaídas, falla de la terapia, toma de decisiones clínicas y así sucesivamente. Y en el tamizaje, la detección precoz, la prevalencia tiene que ser elevada a través de pruebas diagnósticas por etapas, tal como se ha mostrado en los estudios que he señalado, y se obtendrá el máximo beneficio con la colaboración interdisciplinaria. Deseo aquí extender el agradecimiento a todos mis colegas y personal que nos ha ayudado con estas investigaciones y agradecerles a ustedes por su amable atención. Muchas gracias.